Notas de Elena para las lecciones de escuela sabática, basado en el libro del profeta Isaías, bajo la maravillosa promesa: Consolaos, pueblo mío. Licenciada Natalia de Martín. Disfrutemos estas hermosas lecciones. Viernes 19 de marzo, para estudiar y meditar. Voy a leer en el libro a fin de conocerle, el día del ajuste de cuentas, 19 de diciembre, página 357. Apocalipsis 20:12. Dice lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las Escrituras declaran: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Esto no encierra ni una sombra de duda. El pecado puede ocultarse, negarse, encubrirse del padre, la madre, la esposa, los hijos y los compañeros. Nadie fuera de los actores culpables pueden abrigar la menor sospecha de mal, pero el mal es conocido por las inteligencias celestiales. El Señor vio a Adán y Eva cuando tomaron la fruta del árbol prohibido. Cuando se sintieron culpables, huyeron de su presencia y se ocultaron, pero Dios los vio. No pudieron ocultar su vergüenza de sus ojos. Cuando Caín mató a su hermano, pensó ocultar su crimen negando lo que había hecho, pero el Señor le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Todo pecado que una persona no haya confesado y del que no se haya arrepentido permanecerá en los libros de registro, no será borrado, no irá de antemano al juicio para ser cancelado por la sangre expiatoria de Jesús. Los pecados acumulados de cada persona quedarán escritos con absoluta exactitud, y la luz penetrante de la ley de Dios iluminará todo secreto de las tinieblas. La condenación de los rechazadores de la misericordia de Dios será proporcional a la luz, las oportunidades y el conocimiento de los derechos de Dios sobre él. El día del ajuste final de cuentas está sobre nosotros. La cita que leí de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 es muy clara. Dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso nos declara enfáticamente que el juicio que inició en 1844 fue el juicio a los muertos justos. Erróneamente se ha creído que se está haciendo juicio a la par, tanto de vivos como de muertos, y es lo que muchos, de hecho hasta predicadores, pastores, han predicado, de que se está haciendo los dos juicios, tanto el de los vivos como el de los muertos. Pero vamos a ver otro libro de la hermana Elena, Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, y vamos a ver qué nos dice la inspiración, o qué podemos nosotros leer en la inspiración sobre esto del juicio. Vemos que en la página 145 dice lo siguiente: en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Exactamente como leí la cita de Apocalipsis,
Asimismo nos dice la palabra inspirada, o leemos nosotros la palabra inspirada, de que están siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Todo adventista que muere pasa o debe entrar por esto. Y vemos nosotros que está ocurriendo desde 1844, que empezó este juicio de los muertos justos, juicio de muertos, no de vivos. Cuando se complete esa obra, sigue diciendo, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuando se complete la obra del juicio de los muertos, entonces se pronunciará juicio sobre los vivientes. Ahora en el cielo está haciéndose lo que es el juicio, está llevándose a cabo lo que es el juicio a los muertos justos y están siendo juzgados conforme a las obras que están escritas en los libros porque ellos no están presentes. Y este juicio implica separación para la resurrección de Daniel. Para esta resurrección de Daniel capítulo 12 versículo 2. Esto es lo que se está llevando a cabo ahora en el cielo. Realmente se está haciendo una separación en libros porque obviamente las personas no están presentes. Pero en este juicio a los vivos, es estando vivo, una separación física. Cuando se complete esta obra de juicio a los muertos, entonces se tiene que llevar a cabo una obra de juicio a los vivos, empezando primeramente por la iglesia, por la casa. Entonces, en este juicio a los muertos que se está llevando a cabo, se va a determinar quiénes van a resucitar en la resurrección de Daniel 12, versículo 2. ¿Cuáles adventistas van a resucitar en esta resurrección? Entonces, como juicio implica separación, la separación física, vemos nosotros un pronóstico en Mateo capítulo 13, versículo 30 de los vivos. Obviamente, la cizaña tiene que ser cortada. Y así vemos nosotros en Mateo capítulo 13, versículo 30. Pero vemos un pronóstico más terrible y de hecho más exacto y con más detalles en Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6. Usted puede leer en su Biblia Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6, y ahí puede ver el pronóstico del juicio a los vivos, cómo va a pasar, cómo va a ocurrir esta separación. Porque vemos en Mateo capítulo 13, versículo 30, que obviamente la cizaña tiene que ser cortada. Y ahora mismo está junta la cizaña y el trigo. En el mismo versículo lo vemos. Pero esto no va a ser todo el tiempo así. Obviamente cuando se complete, como ya leí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, cuando se complete esta obra de juicio a los muertos, separación allá que está ocurriendo en el cielo, entonces tiene que ocurrir primeramente aquí en la iglesia. ¿Y cómo va a ocurrir? Exactamente como está escrito en Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6. La sierva de Dios, la hermana Elena, inspirada, ella escribió lo siguiente sobre este juicio pronosticado a los vivos, la iglesia, en Joya de los Testimonios, el tomo 2, bajo el título El sello de Dios, el capítulo El sello de Dios, página 62. Fíjense lo que dice ella inspirada aquí, lo que escribió. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestidura de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Es decir, que Cristo prontamente viene a visitarnos.
Y bueno, no podemos poner fecha, pero se aproxima velozmente esto. Y vemos en Apocalipsis también, ya había leído Apocalipsis, juicio a los muertos que inició, pero ahora puede ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, y ahí va a ver esta venida especial de Cristo. Pero ella, inspirada en el mismo capítulo dejó ya los testimonios, tomo 2, pero en la página 65, ella explica en detalles Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6, este juicio a los vivos, esta separación física, empezando primero por la iglesia. Fíjese lo que ella escribió en esta página 65 de Joya de los Testimonios, tomo 2, estoy bajo el título El sello de Dios. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, estos mensajeros, estos ángeles enviados por Dios, 5 ángeles, porque son 5 categorías. Los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, dice ella, reconfirmando, explicando lo que está escrito en Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6. Y entonces ella, textualmente, ella escribió, pasa por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas todo aquel sobre el cual tuviere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario, es decir, desde la iglesia. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y ella otra vez reconfirma, explica que se trata de la iglesia. Más abajo, en el último párrafo, en la página 65, ella dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Entonces ahí vemos que ella menciona que empezará primero por la iglesia y está explicando esto de la separación física en la iglesia, este juicio a los vivos que va a ocurrir. Literalmente como ella lo está explicando, y dice la categoría por donde va a empezar, por los ancianos, y dice las categorías que van a morir. Son 5 categorías, son 5 ángeles. Puede leer Ezequiel capítulo 9 completo. Entonces, confirmando nosotros que definitivamente va a ocurrir un juicio a los vivos cuando se complete la obra de juicio a los muertos, entonces vemos que va a ser a los vivos físicamente la separación, porque ahora se está ocurriendo a los muertos separación en el libro para la resurrección de Daniel capítulo 12, para ver quiénes van a resucitar, para determinar quiénes resucitarán. Pero ahora hemos visto en el Ezequiel capítulo 9 y vemos la explicación de la hermana Elena cómo va a ocurrir esto. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, hoy, día de la preparación, hoy viernes, día de la preparación, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Vamos al libro Mensajes Selectos, nuevamente Mensajes Selectos, el tomo 1, página 146, donde dice, levántese la iglesia y arrepiéntese de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Entonces, mis queridos hermanos, está muy clara esta cita. Gloria a Dios, que estamos todavía en tiempo de gracia. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Porque solo tenemos hoy. Y hoy es viernes, día de la preparación, con esta gran verdad.
¿qué tenemos nosotros que hacer? Primeramente, tenemos que prepararnos nosotros como iglesia. Muchos están muy preocupados por lo que está pasando con los mundanos, pero tenemos nosotros hoy que ver qué está pasando conmigo, qué está pasando con nosotros como adventistas del séptimo día, porque estamos a las puertas de esta separación física, empezando primero por la iglesia. Que el Dios del cielo nos ayude a prepararnos. Feliz día de la preparación. Hasta la próxima. Y esto fue Notas de Elena para las lecciones de escuela sabática. Lección 12. El deseado de todas las gentes. Les invito a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín. Lección 12. El deseado de todas las gentes. Su servidora, licenciada Natalia de Martín. Pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en la sección de comentarios. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.